Gracias por seguir con nosotros en este programa de La Silla Rota en Efecto TV. Estamos hablando de la reforma laboral, un tema que le interesa a los padres de familia, a los empresarios, a los jóvenes, y nos quedamos pendientes en el bloque anterior de hablar de lo que no se aprobó. Lo que no se aprobó fue el tema sindical, la parte de transparencia, de rendición de cuentas por parte de los sindicatos, la elección de los secretarios generales, que hoy es a mano alzada y se va a quedar a mano alzada. ¿Qué fue lo que pasó con esta materia? Yo creo que también vuelve a ser necesario, no necesariamente quedó fuera, yo creo que hubo un avance sustancial respecto de ambos temas. ¿Cuál es el avance? ¿Sí? Porque aun cuando lo que se señala es que quedó fuera y entonces sigue el tema de la aprobación a mano alzada, pues no, hoy hay las dos opciones. Y tiene que ver con la práctica y con el trabajo y con la presión y con a partir de que se apruebe ya la reforma en definitiva, hay la posibilidad de que sean elegidos por voto secreto de los trabajadores. Claro que sí. Integraron la posibilidad para que sea alternativo. Para que sean las dos formas. ¿Sí? Pero bueno, es decisión de los organismos sindicales. ¿Cómo queda la transparencia? La parte de la transparencia, lo que se hizo, se obliga a tener la entrega de la información. Sin embargo, lo que se modificó fue que no tienes que entregarle un reporte financiero a cada uno de los agremiados. Digo, eso, nada más imagínate el monto, el gasto que implica eso, ¿no? Entonces, no tiene que ver con transparencia. La transparencia es que efectivamente puedas tú accesar a la información y que ellos tengan que hacerlo público en el momento que se requiera. Yo creo que ese es un avance sustancial respecto de la parte gris que prevalecía hasta antes de la reforma. Entonces, de nuevo, es un tema de se quedó afuera o se quedó adentro. Yo creo que hubo un avance sustancial respecto de cuál era la realidad que prevalecía en México. Okay. Eso es lo que hay que reconocer. Entonces, no necesariamente se quedó fuera, sí se adelantó. Bueno. Mañana martes el Senado de la República previsiblemente aprobará en definitiva la reforma laboral. ¿Cuáles son los tiempos, Ricardo? ¿Qué es lo que seguiría? ¿Se publica y de inmediato entra ya en vigor? Bueno, ya la iniciativa no tiene calidad de preferente en estricto sentido, ¿no? Entonces, los tiempos en realidad ya están marcados en este caso ahora por la Cámara de Senadores. ¿Qué sería lo más inmediato, por decirlo de alguna forma? Pues que la Cámara de Senadores ya no decidiera hacer ninguna modificación respecto de lo que va a recibir de parte de la Cámara de Diputados. Si hubiera cambios, pues ya no hay reforma, digamos. No necesariamente. Fíjate que sería un ping-pong, ¿no? Lo que pasa es que ahora con esta aprobación en la Cámara de Diputados, y si no Raúl me corregirá, que es el experto en la materia, está pidiendo al Senado que los artículos que no vayan a tocar, sobre los que no vayan, se publiquen de manera inmediata. Entonces esto nos permitiría no atorar toda la reforma integral por algunos artículos que puedan todavía estar en discusión. Y esa es una gran ventaja que ahora la Cámara de Diputados la está incluyendo, ¿no? Pero en caso que el Senado no le haga ninguna modificación, ¿entraría de inmediato en vigor? Así es. ¿Cuántos días? En cuanto se publique. Una vez que se publique. Una vez que se publique, yo creo que el presidente de la República estará totalmente dispuesto de inmediato a hacer la publicación y hacer cumplir el procedimiento para que entre en vigor. Raúl, háblanos sobre este cabildeo que hubo por parte del sector empresarial con los diputados, con los senadores. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes la disposición de los legisladores actuales para llegar a acuerdos? Lo que vimos, digamos, el común de la gente fue, una Cámara aprobó una cosa, otra Cámara modificó, otra Cámara volvió a cambiar, y en fin, todo este movimiento que hubo desacuerdos entre el PRD y el PAN, que habían hecho una alianza, y finalmente el PRD dice que el PAN los dejó colgados de la brocha, en fin. Pero, ¿cuál es la disposición que percibes de estos legisladores? Mira, yo creo que hay que reconocer de nuevo la modernidad y esta posibilidad de tener una mejor comunicación entre lo que es el sector privado mexicano, aquel que no está del otro lado de la barandilla con un puesto público, para poder comunicarse y entender cuáles son las necesidades de ambos lados. Yo creo que en ambas cámaras hubo la disposición, la apertura para recibir, para conocer cuáles eran las inquietudes respecto de la iniciativa preferente que presentó el presidente Calderón, que eso de repente también hubo variaciones hacia el ámbito público, de decir, oye, es que
la reforma que ustedes están proponiendo, la reforma la propuso el presidente de acuerdo a pues una serie de iniciativas anteriores que se habían presentado, era un cúmulo o una recapitulación de todas aquellas. Ha habido, en los últimos 40 años, ha habido 365 o 66 diferentes iniciativas que se han presentado que han quedado insolutas. El día de hoy, el presidente Calderón retoma todo eso, utiliza ese derecho que tiene de presentar una iniciativa preferente y da un paso hacia adelante para decir, vamos a atacar el tema laboral, que es un tema pendiente y que requiere el país. En ese sentido, lo que hizo el sector privado fue acercarse con los legisladores, hacer comentarios respecto de lo que incluía en la reforma y en los diferentes pasos, después de llegando al Senado, particularmente donde ya había habido algunas modificaciones, lo que hizo el sector fue hacer puntualizaciones respecto de los problemas que se veía. Sin embargo, y particularmente Coparmex, CCE y los organismos que ahí están integrados, lo que se hizo fue promover y buscar que la reforma como tal fuese aprobada porque era necesario para México. Y consideramos que al final del día fue lo que prevaleció, independientemente de que este tema de los sindicatos pues seguía ahí pendiente, causando ruido, ¿no? Pero creo que hubo un avance, se permitió, hubo la apertura y aun cuando quedan temas pendientes, se avanzó y vamos a tener una nueva reforma laboral. ¿Están ustedes de acuerdo? Ricardo, termina la reforma laboral, se habla ya de la reforma hacendaria, aunque sea 30 segundos, ¿cuál sería la posición del sector empresarial? Bueno, nosotros siempre desde hace muchos años lo que hemos dicho es que nuestro sistema fiscal necesita ser modificado, no necesariamente a base de impuestos, aunque el tema de los impuestos hay que revisarlo, pero también creemos que es fundamental ampliar la base de contribuyentes. Hoy la reforma laboral podría ser complementaria en ese sentido, porque nos está ampliando un mercado laboral que antes no existía. Entonces yo creo que tendríamos que privilegiar ampliar la base de contribuyentes para que la recaudación sea mayor. Mucha gente en la informalidad que hoy no está existiendo fiscalmente hablando, pues se integran al país y también como el resto de los trabajadores y de los microempresarios y de las personas que trabajamos en este país, pues colaboremos en la parte fiscal, ¿no? Entonces yo creo que esa podría ser una política y sobre todo ver el tema de las reformas a la luz del contribuyente en este caso, ¿no? ¿Qué beneficios y qué complicaciones? Vas a tener mucha chamba de cabildear la reforma hacendaria también. Yo creo que no nada más la hacendaria, yo creo que hay todavía un paquetito adicional. Energía. La reforma energética es, yo creo que fundamental para que este país pueda tomar esa capacidad de poder competir en igualdad de circunstancias afuera. La reforma tributaria porque nos va a permitir consolidar en términos económicos ingresos y poder seguir invirtiendo en lo que se requiere de infraestructura y permitir que avance el país. Pues hemos llegado al final de este programa de La Silla Rota, fue muy breve, no tuvimos el tiempo para ir al fondo, pero en www.lasillarota.com subiremos la información para que usted la busque, igualmente en efectotv.com. Por favor, mañana el Senado de la República estará aprobando en definitiva la reforma laboral, infórmese, vean exactamente en qué consiste, cuáles son los beneficios. Seguramente los organismos empresariales también subirán la información a sus páginas. Seguramente la encontrarán también en la página del Senado y en la Cámara de Diputados. Buenas noches, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todo el equipo de Efecto TV y La Silla Rota.